Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Quiroz y nuevamente te doy la bienvenida a esta materia de segmentación de mercados. Te recuerdo que estamos en la unidad número 6 y esta es nuestra sesión número 12, donde veremos básicamente algunas teorías sobre el consumidor y algo de publicidad relacionada hacia la segmentación. A nombre del Colegio de Empresarios te doy la bienvenida y te agradezco que continúes con nosotros. Vamos a ver algunos de los temas, algunos de los puntos que iremos desarrollando durante esta sesión número 12. Los temas que veremos es el consumidor, los usos, las actitudes y por otro lado entraremos a este mundo de la publicidad. Pero enfocándonos sobre todo a la relación que tiene con la segmentación de mercados. Cómo podemos armar estos parámetros de segmentación en función del tipo o de las estrategias publicitarias que vayamos a utilizar en nuestros planes de mercadotecnia. Bien, los objetivos en esta sesión serán los siguientes. De manera general, el alumno conocerá los conceptos de consumidor y publicidad y su relación con la segmentación de mercados. Y de manera específica, el alumno conocerá las características básicas de los consumidores, como los usos de productos y sus conductas, y por otro lado identificará las estrategias publicitarias y su relación con la segmentación del mercado. Bien, entonces empecemos con esta parte del consumidor. En algunos otros momentos ya hemos hablado acerca del consumidor y decíamos que es esta persona o este conjunto de personas que finalmente están dispuestas a realizar una transacción, a realizar una negociación en función de un producto que genera cierta satisfacción hacia las necesidades, hacia los deseos o hacia los sueños de los mismos. Vamos a ver entonces algunas clasificaciones de estos consumidores. Tendríamos un consumidor no usuario, un usuario esporádico, un usuario regular y un usuario habitual. ¿Qué quiere decir cada uno de estos conceptos? El primer punto, el no usuario, definitivamente es este consumidor que está buscando, que está ponderando, que está evaluando quizás las características, los atributos, los beneficios de los propios productos y de alguna manera está dispuesto a probar, está dispuesto a comprar un producto, pero no será leal hacia ese producto, buscará otras alternativas y está en la búsqueda de la mejor satisfacción de su necesidad. Por otro lado, tenemos estos usuarios esporádicos, que son consumidores que, si bien es cierto, han encontrado estas satisfacciones en nuestros productos o nuestros servicios, de alguna manera sus compras no son constantes, no son continuas. Quizás su propia condición, su contexto, es lo que genera el que precisamente no realice compras de manera constante. Sin embargo, es un consumidor importante para nuestro mercado, para nuestra empresa. Sus ventas, las compras que él realiza, son importantes para la parte de la rentabilidad de nuestras empresas. Después tendríamos los usuarios regulares. Estos son consumidores con una frecuencia muchísimo mayor con respecto al consumo del producto o del servicio. Aquí empezamos a encontrar muchísimo más rentabilidad. Y por último, tendríamos los usuarios habituales, que son estos consumidores que por quizá la ventaja competitiva o alguna característica o algún beneficio o hasta el concepto del propio producto han decidido quedarse con nuestra empresa, pero además los productos tienen estas características de productos de canasta básica o de rotación continua. Es decir, en este momento estábamos pensando que estos son los consumidores que finalmente son los que le generan la utilidad a la empresa. Son en donde tenemos que concentrar fuertemente todas nuestras estrategias y nuestros planes de mercadotecnia. Por otro lado, y con respecto también al consumidor, encontramos las actitudes, las conductas de los consumidores. ¿Cómo son estas conductas de los consumidores? Las vamos a dividir también en tres partes. La primera es la situación de compra. Después tendríamos el procedimiento de compra y por último las formas de pago. ¿Qué quiere decir la situación, el procedimiento y la forma? La situación se refiere a todos estos factores que de alguna manera influyen para que este consumidor tome la decisión de compra. Algunos factores internos, pero sobre todo factores externos que nosotros como mercadotecnia podemos manejar de mejor manera. La otra es precisamente el procedimiento de compra, en donde empezamos a evaluar cuáles son las características de este consumidor a la hora de tomar la decisión.
Y por último, la forma de pago. Y la forma de pago en este momento se ha convertido en una de las variables más importantes, porque a través de ciertas estrategias, como el propio precio o como estrategias de comunicación, nosotros podemos convencer a este consumidor de que no se vaya de nuestra empresa, de que siga adquiriendo nuestros productos. Formas de pago, puede ser a contado, puede ser con tarjetas, pueden ser meses sin intereses, puede ser el uso normal de la misma. Aquí vamos a encontrar entonces oportunidades de mercado para seguir generando nuestras propias estrategias. El consumidor, como lo hemos ido repitiendo a lo largo de todo nuestro curso, es la pieza clave de la mercadotecnia. En este momento, y con respecto a nuestra materia, la segmentación de mercados, recuerden que es importantísimo el saber reconocer las características de ellos. El hecho de acercarnos, el hecho de saber exactamente qué es lo que quieren, cómo lo quieren, cuáles son sus necesidades y sus deseos, nos acercan muchísimo más al éxito de la propia empresa. Ok, vayamos a otra de las P's de la mercadotecnia. Ya decíamos en algunas sesiones anteriores que precisamente en estas últimas unidades lo que estamos tratando de hacer es hablar de todas las P's de la mercadotecnia y su relación que tiene con la segmentación del mercado con el propio consumidor, es decir, cuáles son las estrategias, la clasificación, los conceptos, las formas de estas estrategias y de qué manera impacta la segmentación de mercado, de qué manera es importante el que yo defina claramente estas características para poder seguir haciendo mis estrategias. Hoy vamos a hablar de la publicidad, una de las áreas quizá más interesantes, más creativas del marketing y que además tienen un peso presupuestal muchísimo más fuerte dentro de las empresas. Para poder entrar a esta parte de la publicidad, me voy a regresar un poco a la P del marketing con respecto a la promoción. Aquí me gustaría aclarar que en primer momento, cuando nosotros hablamos de promoción como P del marketing, estamos hablando básicamente de comunicación. Algunas personas suelen confundir un poco esta parte del concepto de la promoción con los descuentos, los regalos, los cupones y algunas otras tácticas que más adelante iremos viendo. Eso se llama promoción de ventas. En este momento solo estamos hablando del concepto de promoción. Promoción entonces, como P del marketing, quiere decir comunicación. Y esta P del marketing, esta estrategia de comunicación, se va a formar a partir de la famosa mezcla promocional. ¿Qué es la mezcla promocional? Son todas estas actitudes, son todas estas actividades, son todas estas estrategias tácticas que de alguna manera nos ayudan a comunicar. La mezcla promocional se forma a partir de las siguientes herramientas: promoción de ventas, fuerza de ventas, propaganda, relaciones públicas, imagen corporativa, publicidad, el propio producto y y el marketing directo. Vamos a hablar un poco acerca del producto como una parte de la mezcla promocional. Si bien es cierto que el producto es una P del marketing, dentro de la mezcla promocional también podemos encontrar ciertas estrategias de producto a través de los empaques, de los envases, de los embalajes, de las etiquetas, de la propia marca. El producto comunica. Es por ello que también se relacionan ciertas actividades del producto a esta P de la promoción. Bien, ¿qué quiere decir entonces promoción? Es el elemento en la mezcla de mercadotecnia que informa, que persuade, que influye y que recuerda al mercado sobre la organización y sobre el producto. La P de promoción es la estrategia que nos liga directamente al consumidor. Por eso es tan importante esta P de mercadotecnia. Una vez que hemos reconocido cuál es esta P de promoción y que ya hablábamos acerca de todas las herramientas de la misma, vayamos a cada una de estas. Empezaremos por la publicidad. ¿Qué quiere decir publicidad? La publicidad es una forma pagada, no personal, de presentación y promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador que se identifica. Cuando nosotros hablamos de que es forma pagada, es un concepto importante. Cuando encontramos nosotros publicidad sin fines de lucro, no estaríamos hablando propiamente de publicidad, estamos hablando de propaganda. Y en ese sentido, y basándonos en los conceptos propios del marketing, cuando existe este lucro, cuando existe esta negociación, inmediatamente estamos hablando de publicidad. Y la otra parte es que en la publicidad siempre debe aparecer el patrocinador. Debemos identificar cuál es la empresa, cuál es la marca que está precisamente haciendo la comunicación. Esta también es una actividad que comprende la presentación a un grupo de un mensaje no personal, que se identifica con un patrocinador sobre un producto, servicio, organización, idea, concepto, cualquiera de estos elementos.
Aquí vamos a encontrar otro de los puntos claves de la publicidad. Decíamos que esta actividad comprende precisamente un mensaje no personal, no directo. En el momento en el que el mensaje sea directo, estamos hablando automáticamente de la fuerza de ventas, de esa relación cara a cara con el consumidor. Cuando el mensaje, cuando la comunicación es de manera indirecta, estamos hablando precisamente de publicidad, a través de todos estos medios de comunicación. Bien, este mensaje, conocido como un anuncio, puede ser verbal o visual y se difunde a través de uno o más medios de comunicación que más adelante los estaremos mencionando. Ahora, vayamos a algunos tipos de publicidad. Es importante reconocer cuál es la clasificación de la publicidad, cuáles son los tipos, porque de aquí nosotros podremos reconocer exactamente cuáles son las características de nuestra segmentación de mercados. Cada uno de los tipos de publicidad va enfocado a ciertos segmentos. Aquí tenemos que hacer un previo estudio de nuestro producto y de nuestra empresa. ¿Qué somos? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Cómo podemos llegar hasta el consumidor? Vamos a ver entonces algunos tipos de publicidad. Vayamos hacia la clasificación. Primero, encontramos la publicidad informativa. La publicidad informativa es esta que persuade y que recuerda al consumidor que estamos en el mercado. Esa es la publicidad informativa. La publicidad informativa la mayoría de las veces se ocupa sobre todo para productos nuevos en el mercado. En algún momento de nuestras sesiones mencionábamos precisamente que cuando los productos son nuevos tenemos que dar información, tenemos que ser objetivos ante el consumidor. Aquí tenemos que hacer mención de los atributos, de las características de nuestro producto. No podemos jugar con la parte emocional al 100%, nos tenemos que ir a la parte cuantitativa, a la parte racional. Otro tipo de publicidad es la de producto. Aquí vamos a informar o estimular al mercado sobre un producto. Es así de sencillo, es cuando nosotros decidimos hacer una campaña de comunicación para un tangible. Esa es una campaña de publicidad dirigida hacia los productos. Después encontraríamos la institucional. Ahora lo que vamos a hacer es publicidad, pero para recordar al corporativo, para recordar a la empresa. Quizá en este momento el objetivo propio de la empresa no es hacer publicidad a todos y cada uno de los productos o a las líneas de los mismos. Ahora queremos hacer publicidad al corporativo. Los bancos, por ejemplo, basan casi toda su publicidad precisamente en el tipo corporativo. Después tenemos de acción directa y de acción indirecta. De acción directa es esta de respuesta rápida y la de acción indirecta es la que estimula la demanda en un periodo dado. Su intención es recordar e informar que el producto existe y señalar los beneficios. Cuando nosotros hablamos de publicidad directa, básicamente estaríamos trabajando sobre marketing directo o sobre marketing personalizado. Una de las herramientas más importantes en este sentido es precisamente los cupones, el telemarketing o el propio Internet. Lo que estamos tratando de hacer es hacer publicidad que te genere a corto tiempo precisamente la venta. Por otro lado, tenemos la publicidad indirecta. Y esta publicidad indirecta es precisamente la que se maneja con los medios masivos. Se dice que es indirecta porque no vamos a realizar de manera exacta o a corto tiempo la venta del producto o del servicio. Solo dejamos esa información, esa comunicación, dejamos la semillita en el consumidor y posteriormente y a través de la recordación y el posicionamiento, el consumidor tratará o buscará nuestros productos ya en un punto de venta. Seguimos con la clasificación de la publicidad. Ahora estamos con la publicidad de servicios al consumidor. Aquí se presentan y describe información acerca de operaciones, representaciones y servicios que ofrecen a los consumidores. Básicamente lo que estamos haciendo es publicidad para mencionarle al consumidor cuáles son los servicios que le ofrezco, ya sea para un tangible o para un intangible. De servicio público. Trata de mejorar la calidad de vida y mostrar que el anunciante es un miembro responsable de la comunidad. Estaríamos pensando en el sector público. Después tenemos también en los tipos de publicidad la de demanda primaria y la de demanda selectiva. La publicidad de demanda primaria se refiere a esta publicidad que estimula la demanda de una categoría genérica de productos. Y la selectiva es cuando vamos a estimular la demanda de una marca específica. Es decir, cuando hablamos de la demanda primaria estamos hablando de publicidad para líneas de productos. Cuando hablamos de la selectiva estamos hablando para una marca
que puede formar parte también de una línea de productos. La empresa, dependiendo del contexto, dependiendo de las necesidades, tendrá que decidir qué tipo de publicidad es la que más le acomoda en este momento. Tenemos por otra parte la publicidad pionera. La publicidad pionera es para una etapa de introducción, informa, no persuade. Tenemos la publicidad comparativa y la publicidad cooperativa. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de publicidad? Cuando hablamos de la publicidad cooperativa, básicamente lo que estamos pensando es que algunas empresas, por alguna situación en el mercado, han decidido unirse para generar una campaña publicitaria. Aquí, los costos publicitarios son muchísimo menores, pero además el impacto puede crecer mucho, porque tenemos diferentes empresas que le generan más valor a los productos. El consumidor está recibiendo un producto de valor potencial. Muchas empresas entonces se unen para hacer una sola campaña publicitaria. En algún momento en el mercado, McDonald's precisamente se apoyó mucho en este tipo de estrategias. Hacía menciones en sus carteles, en sus spots de radio, en sus spots de televisión, acerca precisamente de todas las empresas con las cuales trabajaba. Todas las empresas que aparecían en la pantalla o se escuchaban en la radio o podíamos ver en los impresos, tenían cierto porcentaje de inversión precisamente en la campaña. Se minimizan los costos y se maximiza entonces el impacto. Por otro lado, encontramos la publicidad comparativa. La publicidad comparativa es cuando las empresas deciden hacer publicidad, hacer mención de sus productos en función de la competencia. Esa es la publicidad comparativa. Muchas personas creen que la publicidad comparativa no se permite en muchos lugares, sobre todo en nuestro país. La verdad es que la publicidad comparativa sí es permitida. Lo que tendríamos que hacer es acercarnos claramente a este marco regulatorio, no mentir en las campañas, no meternos en problemas con la información que manejamos acerca de la competencia. Tratar de ser muy subjetivos, tratar de ser muy subliminales. Sin embargo, sí podemos hacer mención de de la competencia. Algunas industrias, como la del detergente o la de los refrescos, basan mucho su publicidad precisamente en la comparativa. Bien, y por último tendríamos dentro de la clasificación la publicidad subjetiva y la publicidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto de la subjetividad y la objetividad en la publicidad? Cuando nosotros hablamos de publicidad objetiva, lo que estamos diciendo es que vamos a presentar los atributos, los beneficios, las características del producto tal cual al consumidor a través de los medios de comunicación. Cuando hablamos de la subjetividad, ahora la campaña publicitaria tendrá que ser sumamente emocional. Es decir, si yo en este momento hiciera una campaña objetiva para Coca-Cola, tendría que mencionar los componentes del refresco, la cantidad de azúcar, qué espacios ocupa, cuáles son las características del envase. Esa sería entonces la publicidad objetiva. La publicidad subjetiva es empezar a jugar con lo emocional. En el caso de Coca-Cola, sería aprovecharnos del concepto siempre Coca-Cola. En ningún momento mencionamos los atributos, ni los tangibles. Nos vamos a la parte emocional. Esas son algunas de las clasificaciones precisamente de la publicidad. Y yo les decía que es importante para nuestro contexto porque dependiendo del tipo de publicidad que estemos armando, será el segmento de mercado. Muchas veces la propia publicidad, el propio tipo de publicidad, nos empuja precisamente a las características de los consumidores. Sabemos exactamente hacia dónde nos estamos dirigiendo. Vayamos ahora a las etapas de la publicidad. ¿Cuáles son estas etapas dentro de las estrategias publicitarias? La primera es una etapa de promoción del producto. La segunda es una etapa competitiva. Y por último, tenemos una etapa de retención de la imagen. Cuando estamos hablando de la etapa de promoción del producto, propiamente estaríamos hablando de productos nuevos o de relanzamientos en el mercado. Aquí tenemos que informar al consumidor, tenemos que hacer publicidad objetiva. Hay que decirle cuáles son los atributos, cuáles son los beneficios del producto. Nos tenemos que alejar mucho de esta parte emocional. Después seguiría la etapa competitiva. Ahora estamos pensando que nuestro producto está creciendo precisamente en el posicionamiento y en la participación del mercado. En el mercado han comenzado a aparecer marcas competitivas. En esta etapa competitiva, entonces, lo que tendremos que hacer es empezar a hacer mención de la competencia o reforzar todo el posicionamiento acerca de mi ventaja competitiva. Tengo que distinguirme de entre las empresas que están en nuestra industria. Y por último, y considerando que la empresa o el producto
o el servicio ha crecido y se encuentra en una etapa de madurez, tendríamos que jugar con la etapa de la retención de imagen. ¿Cuál es la etapa de la retención de imagen? Aquí, la publicidad básicamente es de recordación. No necesitamos informar, pero sí necesitamos ser muy impactantes. Quizá nos tenemos que apoyar solo de sonidos o de imágenes. Y el objetivo básico de este tipo de publicidad en esta etapa es que solo le vamos a decir al consumidor: aquí sigo en el mercado. Recuérdame, estoy en el mercado. Dentro de estos conceptos publicitarios, vamos a reconocer uno que es sumamente importante, no solo para la etapa de la publicidad, sino para todas las estrategias del marketing. Este concepto es el posicionamiento. El posicionamiento se considera dentro del marketing como uno de los grandes mitos del mismo. ¿Por qué es un mito el posicionamiento? Se dice que es un mito porque muchas empresas siempre están buscando el posicionar sus productos en la mente del consumidor. En algún otro momento en nuestras sesiones ya habíamos hablado del concepto de posicionamiento y decíamos que es esta parte, es este espacio de recordación que queremos en la mente del consumidor. ¿Cómo queremos que nos vea el consumidor? Bien, muchas empresas, decíamos, siempre quieren buscar el posicionamiento. Dentro de sus objetivos, en sus planes de mercadotecnia, buscan precisamente el posicionar las marcas. El problema es que son muy pocas las empresas que lo logran hacer. El mercado está sumamente saturado. Las opciones son muchas. No podemos entonces tratar de posicionarnos con los mismos conceptos que ya tienen otras empresas. Tenemos que buscar frases, tenemos que buscar ideas, tenemos que buscar conceptos, imágenes sumamente memorables, sumamente únicos para poder lograr el posicionamiento, para poder entonces ocupar ese espacio en la mente del consumidor. Si una empresa logra el posicionamiento, si una empresa logra ocupar ese espacio en la mente del consumidor, estaríamos hablando de que esta empresa está ya muy cercana al éxito total de la misma. Es decir, el posicionamiento es el que genera la recordación y la recordación hace la venta. El consumidor ahora está sumamente relacionado hacia mi producto y mi servicio. Cree en mis ventas, cree en mi empresa, cree en mi producto. Ese es el posicionamiento del producto y es uno de los puntos más interesantes con respecto a la publicidad. ¿Cuáles serían los objetivos de hacer publicidad entonces? Algunos de ellos es precisamente difundir ideas, difundir información. Otro es respaldar la venta personal. Cuando nosotros armamos una fuerza de ventas, precisamente estos vendedores, esta fuerza de ventas, se necesitan apoyar en ciertos materiales publicitarios. Aquí la publicidad funciona como un apoyo para este medio de venta. Otro objetivo es el llegar a personas inaccesibles para esta fuerza de ventas. Cuando nosotros tenemos campañas publicitarias o estrategias de comunicación agresivas, podemos llegar a consumidores que no necesariamente están relacionados hacia nuestra empresa. Llegamos a estos consumidores inaccesibles a través del posicionamiento, a través de la ventaja competitiva, a través de ciertas características emocionales de nuestras campañas. Otro objetivo es mejorar las relaciones con los distribuidores. El hecho de poner en el mercado cierta información, la cual diga que tenemos o que manejamos una buena relación con algún distribuidor, con algún proveedor, hace que las otras empresas tengan un trato muchísimo mejor hacia la de nosotros. Aquí la cadena de valor toma mucha importancia porque entonces tanto las empresas que forman parte de la distribución como los que están atrás, que serían los proveedores, ahora se sientan identificados con la venta final de nuestros productos y nuestros servicios. Otro objetivo es atraer nuevos segmentos de mercado. Ya en sesiones pasadas hablábamos precisamente del nicho de mercado. Y cuando hablábamos del nicho decíamos que es este grupo de consumidores que precisamente tienen una necesidad, un deseo o un sueño no satisfecho y que por alguna razón tendríamos que hacer una investigación de mercado para poder reconocer cuáles son esas características y lanzar un producto o un servicio para poder quedarnos con esa oportunidad de mercado. Aquí entonces la publicidad nos ayuda a poder ocupar esas oportunidades, a poder llegar a esos consumidores, a poder identificarnos con ese nicho de mercado. Llegamos a nuevos segmentos a través de estas campañas publicitarias. Otro objetivo es ampliar los usos de los productos. A veces los consumidores, en su propio contexto, empiezan a reconocer nuevos usos hacia los productos.
Ahora lo que nosotros tendríamos que hacer es precisamente hacer un análisis sobre estos nuevos usos y ponerlos en una campaña publicitaria para regresarlo al mercado, pero ahora de manera masiva informarles cuáles son estos nuevos usos que se han encontrado con respecto al producto o al servicio. Tenemos que contrarrestar la sustitución y la temporalidad. La publicidad nos ayuda también a poder frenar a los productos sustitutos. ¿Cómo? A través de ciertas menciones de nuestras ventajas competitivas. La otra parte es la temporalidad. Cuando llegamos a momentos en donde nuestros productos no necesariamente se encuentran en las mejores etapas de ventas, nosotros podemos jugar con la parte publicitaria apoyado en ciertas estrategias de relaciones públicas o estrategias de promoción para poder generar nuevamente la venta del mismo. Y por último, tendríamos como objetivo crear imagen de buena voluntad de la compañía. Aquí nos tenemos que apoyar fuertemente en las estrategias de relaciones públicas, que finalmente lo que buscan es precisamente esta buena imagen de la compañía. Sin embargo, el medio para comunicarlo al consumidor es precisamente la campaña publicitaria. A través de mi campaña publicitaria, yo le diré al consumidor que estoy preocupado por cierta situación. Eso genera que precisamente mi empresa comience a tener una buena imagen ante ellos. Tenemos un concepto que es muy interesante también para la publicidad y que se divide en tres partes. Este es el alcance, la frecuencia y la continuidad. El alcance y la frecuencia y la continuidad son tres estrategias, son tres tácticas que finalmente nos empujan al éxito de las campañas. Muchas veces creemos que la publicidad y el éxito de la misma dependen de la parte creativa, dependen del impacto visual o auditivo de la misma. Y sí, tiene cierta razón el hecho de pensar que esto llega al consumidor y que en la medida en que podamos impactar al consumidor, entonces habrá mayor recordación. Pero no es esto lo más importante. Tenemos el aspecto del alcance, la frecuencia y la continuidad. A pesar de que mi campaña publicitaria fuera sumamente creativa, si no tengo la cantidad de exposiciones de esta campaña adecuada, la campaña no llegará al consumidor. O viceversa, probablemente no tengamos una campaña exageradamente creativa, impactante, pero si tenemos un buen juego de alcance, frecuencia y continuidad, el consumidor tendrá recordación de la misma. ¿Qué es entonces este concepto del alcance, la frecuencia y la continuidad? El alcance es el número total de personas a las cuales se dirige un mensaje. ¿A cuántas personas podemos impactar con nuestras campañas publicitarias? En la televisión podemos entonces medir un poco el rating, o más bien el rating nos ayuda a poder determinar cuántas son las personas a las que llegaremos a través de la campaña vía medio de comunicación, televisión. En la radio también encontraremos ciertos estudios que nos van diciendo cuál es la audiencia. La revista se juega a través del tiraje. Y así vamos encontrando muchísimos medios de comunicación que tienen precisamente el método, la forma adecuada para poder identificar cuál es el alcance del mismo. Otra parte es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que el mensaje se entrega dentro de un lapso dado. Es decir, durante un día, ¿cuántos spots de radio vamos a presentar al consumidor? ¿Cuántos spots de televisión? Y por último tendríamos la continuidad. ¿Y durante qué periodo vamos a lanzar la campaña? ¿Lo haremos a una semana? ¿Lo haremos a un mes? ¿A 3 meses? Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay campañas que son sumamente cortas. Generan un impacto relativamente exitoso, pero es precisamente a corto tiempo y en segmentos de mercado muy pequeños. Por el contrario, no podríamos hacer campañas sumamente largas. Hace muchos años se hablaba de campañas publicitarias quizá de 4 o 6 meses. En este momento, esto no es muy válido en el mercado. Por una parte tienes la cuestión presupuestal. Eso es sinónimo de una campaña sumamente costosa. Y la otra es que puedes cansar al consumidor con exposición y con tiempo tan largo. Generalmente en este momento estamos armando campañas publicitarias que van desde un mes hasta 3, 4 meses. Bueno, se requiere entonces de creatividad para poder realizar una mezcla exitosa de estos tres factores, jugando con el presupuesto y su adecuada distribución. Ninguna de estas variables que hemos estado viendo con respecto a la publicidad de manera aislada es exitosa. Tenemos que hacer un juego, tenemos que hacer una mezcla de todas ellas para que podamos tener entonces estas campañas eficaces.
¿Cuáles son los medios de comunicación con los cuales estaríamos trabajando para poder generar este impacto hacia los consumidores? Estos medios son los siguientes. Primero, y como el medio más reconocido a nivel publicitario, es precisamente la televisión. La televisión, como todos ellos, nos genera ciertas ventajas y desventajas. La ventaja es que es un medio masivo. La desventaja es que es un costo muy alto relativamente el que tiene este tipo de medio. Pero por otro lado, el hecho de que sea un medio masivo también puede generar cierta desventaja, sobre todo cuando nuestros productos no son productos que van para segmentos muy grandes. Cuando van para segmentos más específicos, la televisión no necesariamente es lo adecuado. Otro medio es la revista. La revista también está segmentada. Aquí tendríamos que reconocer cuáles son las características de nuestro consumidor para poder decidir cuál es el tipo de revista que vamos a usar para lanzar nuestros mensajes. El periódico. El periódico también tiene segmentación y dentro del propio periódico vamos a encontrar secciones. Las secciones también van dirigidas a los consumidores. La gran desventaja que tiene el periódico es que tiende a tener cada vez menores ventas. Lamentablemente en nuestro país el consumidor nacional cada vez se aleja más de este tipo de medio. Otro es precisamente la radio. La radio sí genera ese impacto, aunque suele ser un medio relativamente masivo. La desventaja es que solo tenemos esta parte auditiva, no nos podemos apoyar de la parte visual. Después tendríamos el correo directo. Los exteriores. Los exteriores son estos impresos espectaculares para buses móviles. También generan un impacto muy interesante con respecto a ciertos segmentos de mercado. Lo que habría que cuidar con este tipo de publicidad es no saturar precisamente los medios, porque entonces podemos confundir al consumidor. El cine. El cine durante mucho tiempo se ha pensado que podría ser uno de los medios de comunicación más importantes para la publicidad. ¿Por qué? Porque finalmente en el cine tienes toda la atención del consumidor, porque además los espacios, los tamaños de las pantallas, hacen que precisamente podamos resaltar ciertos atributos o beneficios a través de los mensajes. El audio ahora es tiene sumamente un impacto importante en los consumidores por la fidelidad del mismo. El gran problema que encontramos en el cine es que ha sido un medio que quizá, y por ponerle un concepto, ha estado como monopolizado por ciertas empresas. No todas las empresas pueden llegar al cine. Otro medio es precisamente el Internet. El Internet hoy por hoy es uno de los medios más importantes para hacer publicidad. Y aún se dice que el Internet como medio para publicidad aún sigue siendo virgen. Todavía podemos hacer muchísimas cosas en el Internet. El consumidor ya se ha relacionado con el mismo. Empieza a jugar con estas herramientas. Otros medios son el material en el punto de venta, las postales, las bolsas, las etiquetas, las calcomanías, los volantes, los cupones, los globos, los dirigibles, proyecciones, reflectores y una serie de medios de comunicación que nos pueden generar la propia creatividad y el impacto que nosotros queramos. A últimas fechas, precisamente, se habla de el famoso marketing street o la publicidad urbana. Esta publicidad urbana precisamente lo que te dice es alejémonos un poco de todos estos medios y nosotros a través de la creatividad comencemos a encontrar nuestros propios medios para hacer publicidad. Más adelante les mostraré algunos ejemplos de precisamente la publicidad street. La publicidad pura es una técnica de comunicación de estos objetivos y para poder lograr estos objetivos se puede aplicar el siguiente método. Número 1. Conocer la audiencia a la cual nos dirigimos. Tenemos que conocer exactamente quién es mi consumidor, cuál es la segmentación de mercado y el comportamiento de consumo. Aquí, un punto muy importante son las características del consumidor, pero también los hábitos de medios. De hecho, hay muchas investigaciones de mercado que se dedican a investigar precisamente los hábitos de medios. ¿Qué son los hábitos de medios? Este consumidor, ¿qué relación tiene hacia el periódico, hacia la revista, hacia el televisor, hacia la radio? ¿En qué tiempo se está expuesto hacia este tipo de medios? ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Cuáles compra? ¿Cuáles no? Esto nos ayuda a decidir cuál es el plan de medios exitoso para nuestra campaña. El siguiente paso sería seleccionar estos medios en función de la parte económica y en función del impacto, en función de la audiencia.
Estos dos puntos los tenemos que equilibrar. Dependemos del presupuesto, pero también del impacto. Tercer paso, crear el mensaje publicitario para esa audiencia. Aquí es importante la creatividad, es importante el romper los paradigmas. El mundo de la publicidad está sumamente saturado. No podemos seguir haciendo los anuncios como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Tenemos que generar esta diversificación, esta diferenciación. Tenemos que resaltar las ventajas competitivas, pero además tenemos que ser sumamente impactantes, creativos, innovadores. Después tendríamos la planificación de los medios en función del tiempo, lo que decíamos un poco con respecto al alcance, la frecuencia y la continuidad. Determinar el presupuesto y por último medir los resultados. Y cuando hablamos de medir los resultados, esta medición la podemos hacer durante la campaña o después de la campaña. Hay algunos estudios de mercadotecnia, algunas investigaciones de mercado, llamadas pre-tracking o post-tracking, que precisamente lo que hacen es estar midiendo el impacto de las campañas publicitarias durante o al término de las mismas. Esto nos ayudaría a decidir precisamente cuál es la función o cuál es la meta que se logró con respecto a estas campañas publicitarias. Un punto también interesante para la campaña publicitaria es el USP. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tenemos que encontrar un punto único de venta. Esto está relacionado mucho hacia la ventaja competitiva. Aunque se dice que el consumidor tiende a recordar una sola cosa del anuncio, no quiere decir con esto la teoría que lo que importa en realidad es encontrar qué debemos decir, de tal manera que indique el beneficio o ventaja del producto que lo caracteriza frente a los demás. Hay necesidades de buscar en el producto para encontrar algo que sea noticia y nos permita crear la promesa definitiva que vamos a ofrecer en el anuncio. Hablábamos un poco del posicionamiento, hablábamos del ser memorable, hablábamos de la ventaja competitiva. Tenemos que encontrar entonces este punto único de venta, este punto único de concepto, esta percepción, esta gran idea que al final nos pueda diferenciar de la competencia en el mercado publicitario. Otros aspectos importantes para la publicidad son: los resultados del anuncio o campaña publicitaria se deben de medir con respecto a la penetración o al número de personas que recuerden haber visto la misma. Aquí tenemos que trabajar mucho con los famosos post-tracking, estas investigaciones de mercado que se hacen al finalizar las mismas. Dicha penetración pierde valor si se cambia con cierta frecuencia el mensaje del anuncio. Por eso tenemos que determinar cuáles son los periodos de las campañas publicitarias. Debemos darle continuidad a las mismas. No podemos cortar el posicionamiento, la recordación. Este es un proceso y hay que dejar que el proceso concluya en el consumidor. La originalidad será siempre peligrosa. Un exceso de originalidad puede dar lugar a que se recuerden determinados caracteres del anuncio y se olvide precisamente el producto. Nunca hay que perder de vista cuál es el punto clave del proyecto. ¿Es el producto? ¿Es la ventaja? ¿Es el beneficio? ¿Es el concepto? ¿Cuál es el punto clave de nuestra campaña publicitaria? No podemos poner otros elementos en las propias campañas que empiecen a borrar un poco este punto único. Bien, y tenemos también la imagen de la marca. Este es un logotipo que permite relacionar en la mente del consumidor dicho logotipo con el producto y aún más, con la empresa. Cuando contemplamos un mensaje publicitario en nuestra mente, se producen dos impactos informativos importantes. El primero de ellos es lo que dice el anuncio. El segundo es lo que dice la marca. Es decir, por una parte tenemos la parte racional. ¿Qué es lo que dice el anuncio? Pero por otra, tenemos precisamente lo que nos dice la marca. Y lo que nos dice la marca no es algo racional, no es algo cuantitativo, no es algo palpable que veamos en el anuncio. Es más bien resultado de toda una labor de marketing, de toda una labor de conceptos, de posicionamiento. Ahora, vayamos a ver de manera muy rápida un esquema para poder lograr una campaña publicitaria. El primer punto es la estrategia creativa. ¿Qué quiere decir la estrategia creativa? Bueno, aquí tenemos que generar el concepto del producto. ¿Qué es el producto? ¿Para qué es el producto? ¿De qué es el producto? ¿Para quién es el producto? La respuesta a estas preguntas las debemos hacer de manera emocional, nunca de manera racional. Después, generar el carácter de la marca. ¿Cuál es la personalidad de la misma?
¿Es un hombre, es una mujer? ¿Qué edad tiene la marca? ¿Cuál es su preferencia sexual? Después nos iríamos al problema de comunicación y los objetivos. ¿Qué es lo que nos está determinando el que tengamos que hacer una campaña publicitaria? ¿Y qué queremos lograr con esa campaña publicitaria? No es solo poner en el mercado una campaña por ponerla. Hay que ser muy coherente en lo que está pasando con nuestra empresa y con nuestros productos. Después tendríamos la identificación del grupo objetivo. ¿Quién es ese consumidor a quienes vamos a tratar de impactar con la campaña publicitaria? El segmento de mercado y el comportamiento de consumo. El posicionamiento. El posicionamiento es precisamente este concepto de campaña. El posicionamiento quizá es la pieza más compleja de la campaña publicitaria. Podemos tardar mucho tiempo en generar el concepto. Eso no es problema. Hay que tomarnos nuestro tiempo para poder llegar a ese posicionamiento, ese concepto. Recuerden que eso es lo que finalmente va a quedar en la mente del consumidor. Tenemos que hacerlo con mucha calma. Después tendríamos precisamente la promesa básica y el razonamiento. ¿Qué es la promesa básica y el razonamiento? La promesa básica es qué le estoy ofreciendo a mi consumidor, qué le estoy prometiendo a mi consumidor a través de mi campaña publicitaria. El razonamiento sería, ¿por qué lo tiene que creer? Después tendríamos el tono y la manera. ¿De qué forma le vamos a hablar a nuestro consumidor en nuestra campaña? ¿Va a ser una campaña sarcástica? ¿Va a ser una campaña realista, amarillista? ¿Cuál es el tono y la manera de nuestra campaña? Los mandatorios. Los mandatorios son ciertas características, ciertos reglamentos que pueden ser tanto de forma empresarial como de forma gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de un mandatorio empresarial, es cuando la empresa nos ha pedido que en nuestra campaña publicitaria se utilicen ciertos elementos, colores o frases que para ellos, y según sus propios estudios de mercado, les conviene que aparezcan en las campañas. Nosotros no podemos evitar ese tipo de cosas. Tenemos que cumplir con la reglamentación que nos está imponiendo en este momento la empresa. Pero por otro lado tenemos los mandatorios del gobierno. Y es cuando el gobierno, dependiendo de ciertas industrias, dependiendo de ciertos productos, nos pide que manejemos ciertas leyendas o ciertos logos o ciertos sellos en nuestras campañas publicitarias. Por ejemplo, este producto es nocivo para la salud. Ese sería un mandatorio legal. Después nos vamos a la parte de la ejecución. La ejecución es esta plataforma de redacción. ¿Cuál es el tema de la campaña? ¿Cuál es el nombre de la campaña? ¿Cuál es el headline? ¿Cuáles son los textos de apoyo? ¿Cuál es el copy de esta campaña? Posteriormente nos vamos ya hacia los anuncios, hacia la parte de los medios. Vamos a empezar a jugar con el racional de medios. Racional de medios es precisamente elegir cuáles son los medios adecuados para nuestra campaña y justificar el por qué los hemos elegido. Dentro del plan de medios tendríamos que manejar nuestro alcance, nuestra frecuencia y nuestra continuidad. El mix de los medios y las pautas. Las pautas son estas sábanas en donde empezamos a manejar precisamente cuáles son los medios, la cantidad de spots o de anuncios que vamos a lanzar, cuál es el costo, cuál es el impacto y el total del presupuesto. Y por último, y una de las partes muy importantes y que muchos de los publicistas o de los mercadólogos no la consideran, es precisamente la justificación jurídica. Tendríamos que hacer un estudio muy fuerte acerca del tipo de campaña y del medio de comunicación que estoy utilizando para ver si estoy cumpliendo con este marco regulatorio. Aquí es cuando nosotros podríamos entonces identificar una campaña publicitaria sumamente apoyada en información, en estudios, en análisis y que considerablemente tendríamos éxito en el mercado. Este es la teoría más básica de la campaña publicitaria, de la publicidad. A continuación les voy a presentar una serie de anuncios para que ustedes vayan viendo un poco cómo se van posicionando, cómo se van clasificando, cómo se van jugando con los conceptos de la propia campaña publicitaria. Las empresas tienen que ser sumamente creativas, las empresas tienen que ser impactantes. Ya decíamos en su momento que precisamente el concepto del posicionamiento es muy importante, porque el posicionamiento depende de todas estas ventajas competitivas, dependen de la creatividad, dependen del tratar de ser memorable en el mercado. Veamos entonces algunas de estas campañas. La primera que ustedes están viendo en sus pantallas es precisamente una campaña de Pepsi Cola, donde el uso de los elementos se hace de manera muy subjetiva.
Normalmente en este tipo de productos ya no mencionamos de qué se trata el mismo, ya no damos los atributos, los beneficios. Nos vamos a un juego muchísimo más creativo con respecto a los productos. Ahora tenemos un producto que durante mucho tiempo ha costado un poco de trabajo poder hacer publicidad. Yo siempre he creído que en el mundo publicitario, creo que la parte más complicada es romper nuestros propios paradigmas. Es decir, cuando podemos dar este brinco de los prejuicios, de los paradigmas, podemos entonces jugar con el impacto visual. Una campaña de automóviles donde se ve claramente el tipo de publicidad comparativa. Aquí estamos haciendo referencia a la otra empresa. Esto es publicidad street. Lo que yo les decía hace algunos momentos es que precisamente lo que tendríamos que hacer es ver qué es lo que hay en el medio, qué hay en nuestro contexto, y empezar a descubrir espacios, empezar a descubrir formas que las podamos utilizar como un medio de comunicación. Este que están viendo en la pantalla es precisamente un ejemplo de publicidad street. Publicidad subjetiva, publicidad para producto combinada con publicidad social. Aquí tendríamos publicidad sumamente subjetiva, donde lo más importante es jugar con los conceptos, es jugar con las percepciones. En un pequeño recuadro aparece la marca, y si ustedes se dan cuenta en este cartel publicitario, le damos muchísimo peso a la imagen, porque la imagen en este momento nos da precisamente el concepto que queremos que quede en la mente del consumidor con respecto a la marca. Este es otro ejemplo de publicidad street. ¿Cómo podemos utilizar ciertos medios en nuestro contexto para convertirlo en publicidad? Aquí empezamos a jugar con el tono y la manera. Tenemos aquí ya un tono muchísimo más sarcástico, muchísimo más divertido. Dependen los tonos del segmento al que vamos dirigidos. Hay consumidores que les gusta más que les hablemos de forma natural. Habrá otros que les guste que le hablemos de forma formal. Pero habrá otros que definitivamente querrán un poco más la publicidad creativa, la publicidad subjetiva, la publicidad hasta un tanto divertida. Otra vez tenemos el caso de publicidad subjetiva. Publicidad subjetiva. Aquí encontramos un concepto en publicidad llamado unidad de campaña, donde las diferentes propuestas visuales que se puedan hacer de la campaña publicitaria tendrán que manejar los mismos elementos. Publicidad subjetiva. Seguimos con la publicidad subjetiva y con tonos y maneras muchísimo más divertidos. Marketing street otra vez. Un anuncio para donas y cómo juegan precisamente con toda esta parte creativa. Aquí jugamos con los conceptos, con las percepciones. Nuevamente con los conceptos, con los atributos del producto, con la parte subjetiva de los productos, con los atributos, con los beneficios, y estas son campañas muy impactantes que van dirigidas a segmentos de mercado de jóvenes o de niños, y sin embargo han tenido resultados sumamente exitosos. Otra vez conceptos, esto es material en el punto de venta. Los conceptos y la publicidad que les mencionaba está dirigido propiamente hacia jóvenes o niños. Percepciones. El juego subjetivo de la publicidad. Beneficios. Campañas sociales. Campañas publicitarias dirigidas hacia el medio ambiente. También conocido como marketing green, ¿no? O el marketing ecológico. Hacia productos, hacia conceptos.
por último, una campaña social. Bien, esto de manera muy general han sido las estrategias publicitarias. Hemos tratado de mencionar cuál es el impacto que tiene directamente hacia la segmentación del mercado. Para poder cerrar la sesión del día de hoy, a mí me gustaría comentar que una de las claves básicas para poder generar precisamente una campaña publicitaria exitosa, tanto en la parte creativa como en la parte racional, es decir, los presupuestos y el uso de los medios, es precisamente romper nuestros propios paradigmas. ¿Por qué menciono esto? Porque la publicidad se ha apoyado durante muchos años de los medios masivos de comunicación. Y los medios masivos de comunicación lo que han generado es lo que hoy por hoy la comunicación le llama precisamente la psicología de masas. Es decir, como individuos nos vamos sumando solo a lo que quiere el de enfrente. Y entonces al final resulta que el contexto es la suma de la suma de la suma de los unos a los otros. La realidad es que cuando podemos romper nuestros propios paradigmas, tanto en la parte creativa como en la parte de medios, podemos tener un impacto muchísimo más fuerte para los consumidores. Y recuerden, el punto más importante con respecto a nuestra materia es identificar las características básicas de nuestro consumidor a través de la segmentación del mercado. Por mi parte, es todo en esta sesión. Yo espero que haya sido interesante y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.